Resistores, entonces. Seguramente esto ya dieron, sobre todo los que vienen de colegios técnicos. Los resistores son los componentes utilizados en prácticamente todas las aplicaciones, todas las circuiterías de control, de mando, de regulación de voltaje, de regulación de corriente, distintos tipos de circuitos. Entonces hay distintos tipos de resistores, diferentes materiales que se utilizan en la composición de los resistores. Y en este capítulo vamos a ver clasificación, identificación de los resistores, formación, o sea, la constitución física de los resistores de uso general, la elección de los resistores, resistores de solicitación, resistores integrados y resistores de potencia. Claro, entonces, convencionalmente, como dice el texto, los componentes en electrónica se dividen en dos grandes grupos, ¿verdad? Los componentes activos y los componentes pasivos. Y en este caso, los resistores entran dentro del grupo de los componentes pasivos, que son los resistores, capacitores, inductores, y luego tenemos los componentes activos, que son los transistores, las válvulas termoiónicas, los diodos. ¿Y por qué se llaman activos y pasivos? Porque en el caso de los activos, uno puede, digamos, controlar el comportamiento de estos componentes, ¿verdad? Entonces, a través de una señal o a través de un pulso, se puede controlar el abrir y cerrar un cierto circuito, regular la amplitud de una señal, la energía que nosotros queremos inyectar a cierta carga, distintos tipos de parámetros podemos ir controlando con los componentes activos, ¿verdad? Y con los componentes pasivos, por supuesto, que se complementa todo un circuito o una aplicación específica. Bueno, entonces la resistencia, llamada también resistor, es un elemento que se opone al paso de la corriente, ya saben muy bien esto, y en sus terminales aparece se opone a la corriente toda vez que en sus terminales aparezca una diferencia de tensión, un voltaje. Las resistencias se representan con la letra R y el valor de estas se mide en ohmios. Son fabricadas principalmente de carbón y se presentan en una amplia variedad de valores. Un momentito. Bueno, y después tenemos el símbolo de la resistencia, que depende de qué norma se esté utilizando, pero el símbolo clásico, el más utilizado, es el que vemos ahí abajo. Los dos en realidad son los que más se utilizan. Bueno, algunos parámetros con los cuales se pueden definir una resistencia, que son el valor nominal, que es el valor de la resistencia al finalizar el proceso de fabricación. ¿Por qué da esta aclaración? Porque este valor nominal puede cambiar de acuerdo a las condiciones del entorno, ¿verdad? Sobre todo las condiciones de temperatura. Este valor va impreso en cifras sobre el cuerpo del componente o indicado mediante un código de colores. Tolerancia es la máxima diferencia admisible entre el valor nominal de la resistencia y el valor real. O sea que la tolerancia va a ser esta diferencia que se puede dar en el valor de la resistencia con respecto al valor que viene estipulado de fábrica. Coeficiente térmico es la máxima variación de la resistencia en función de la temperatura expresada en porcentajes
por cada grado Celsius, o en partes por millón por grado centígrado. Potencia nominal, importantísimo este parámetro, es la potencia que puede disipar el resistor sin variar su valor durante un tiempo de vida útil especificado a temperatura nominal de servicio. Ruido es la tensión fluctuante no deseada generada por el interior del resistor. Se denomina ruido térmico o Johnson y se produce por el movimiento aleatorio de electrones debido a la agitación térmica. O sea que este ruido, que podría eventualmente afectar la señal, va a depender de la agitación térmica, o sea que al final depende de la temperatura ambiente o de la temperatura en la cual está inmerso el componente, la resistencia en este caso. Y esta habilidad se define como la variación máxima en porcentaje de la resistencia después de un determinado número de horas de funcionamiento. Y tenemos la clasificación de resistores, que serían los resistores fijos, seguramente conocen, que son los de, vamos a ver ya los tipos enseguida, los de carbón, hay distintos tipos. Están fabricados para proporcionar un determinado valor nominal fijo de resistencia. Y luego tenemos los resistores variables, que son aquellos fabricados para permitir una variación o un ajuste del valor de su resistencia dentro de unos valores límites. Los resistores no lineales son componentes basados en semiconductores fabricados para que su resistencia varíe en función de diferentes magnitudes como la temperatura, la intensidad luminosa, la presión, la tensión eléctrica o el campo magnético. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la fotocélula, que se utilizan para encendido de luces. ¿Sí? Bueno, la fotocélula, en este caso, cambia su resistencia de una resistencia máxima a una resistencia cero, dependiendo de la luminosidad que está recibiendo, ¿no? En este caso, cuando recibe cierta cantidad de luz, abre o cierra el circuito, o sea que baja la resistencia a cero o sube la resistencia a un valor máximo, que podríamos llamarlo infinito en este caso, porque es un circuito abierto, dependiendo del nivel de iluminación que esté recibiendo. Y acá teníamos lo que había comentado, que son los tipos de resistores fijos, ¿verdad? Bueno, ahí están los variables también, pero la clasificación de los resistores fijos serían de hilo bobinado, carbón prensado, película de carbón, película de óxido metálico, película metálica y metal vidriado. Y en la clasificación de los resistores variables tenemos los potenciómetros, los presets y los reóstatos. Y luego tenemos lo que recién comentábamos, ¿verdad? La clasificación de los resistores no lineales, en este caso dependientes de la temperatura, que serían los PTC y los NTC, los dependientes de la tensión y los dependientes de la luz. Los dependientes de la temperatura también se le llama termistor, ¿verdad? Termistores, exactamente. Y esto directamente nosotros podemos convertir esos valores de resistencia ya a valores de temperatura, o sea, transformar la escala de la resistencia a una escala que nos esté dando ya el valor de temperatura de lo que se esté midiendo. Hay distintos tipos. Los resistores de hilo bobinado están fabricados con hilos metálicos bobinados sobre núcleos cerámicos. Como una regla general se suelen utilizar aleaciones de níquel. Podemos distinguir otra vez dos subgrupos dentro de los resistores de hilo bobinado, que son los resistores bobinados de potencia, que son robustos y se utilizan en circuitos de alimentación como divisores de tensión. Y
las tolerancias de estos son inferiores al 10%, su tensión de ruido es prácticamente despreciable. Y los resistores bobinados de precisión, la precisión del valor óhmico de estos componentes es superior a 1% y su estabilidad es muy elevada. Presentan una despreciable tensión de ruido. Se obtienen tolerancias del 0,25 al 0,1 y 0,005%. Entonces, los resistores bobinados son empleados cuando se requiere estabilidad térmica. Un inconveniente de este tipo de resistores es que al estar constituido de un arrollamiento de hilo conductor, forma una bobina y por tanto tiene cierta inducción. Aunque su valor puede ser muy pequeño, pero hay que tenerlo en cuenta si se trabaja con frecuencias elevadas de señal. O sea que, como ustedes saben, las bobinas que también vamos a ver tienen una reacción dependiendo de la frecuencia de la señal que se le está aplicando, ¿verdad? Si, como dijimos en una de las clases, si es una corriente continua, un ratito por favor. Disculpen, hay que tener en cuenta si se trabaja con frecuencias elevadas, eso lo estaba comentando, que si es una corriente continua, dijimos que la frecuencia evidentemente es cero y no se tiene este tipo de inconvenientes, pero si la frecuencia va aumentando, se tiene un efecto ya reactivo de la bobina y esto afecta la señal de diferentes formas. Puede producirse una especie de filtro de la señal si es que no está bien dimensionada o bien calculada la resistencia o el material que se está utilizando para ciertas aplicaciones. Y en realidad hay que decir que no existen resistencias puramente resistivas. Siempre va a haber un efecto de inductancia debido al material con el que está hecha la resistencia. Entonces, no hay una resistencia 100% pura. Eso sí, dependiendo cuán pura es la resistencia, se va a tener más o menos efecto cuando se trabaja con frecuencias más altas. Y este es el resistor de carbón prensado, que es uno de los más conocidos, ¿verdad? Están constituidos en su mayor parte por grafito en polvo dentro de una cápsula. Este grafito se prensa hasta formar un tubo, como se ve en la figura. Y en los extremos de este tubo se conectan lo que serían los electrodos de la resistencia, ¿verdad? Los conectores. Los resistores de este tipo son muy inestables con la temperatura, tienen unas tolerancias muy elevadas. En el mejor de los casos se consigue un 10% de tolerancia. Además tienen ruido térmico elevado, lo que las hace poco apropiadas para aplicaciones donde el ruido es un factor crítico, tales como amplificadores de micrófono, amplificadores, claro, de micrófono, ahí repite fono, o donde exista mucha ganancia. Claro, porque al haber mucha ganancia, estos ruidos se amplifican. Entonces, al amplificarse, llegan por decirlo, al usuario final. En este caso, el parlante va a ser el que va a reproducir estos ruidos o estas distorsiones que se generan en la señal. Por eso es que a veces encontramos que un amplificador que es de muy buena marca suele ser generalmente muy pesado porque tiene componentes muy elaborados, de mucha calidad y generalmente esto conlleva a